Perfecto, estamos grabando entonces, así que les doy la bienvenida. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos están escuchando en esta sesión especial, en esta conversación especial entre mí, Gonzalo Briones, representando Matchbook, y Susana Huerta, autora de este libro, La fuerza de la vulnerabilidad, un relato de luces y sombras, que es una de nuestras lecturas de clubes de lectura, para la cual teníamos contemplada una reunión presencial que hemos tenido que postergar, dada la situación, la lamentable situación que estamos viviendo en la región a propósito del incendio que ha afectado a gran parte de la región. Y por lo tanto decidimos con Susana que también es muy relevante que, si bien no podemos reunirnos presencialmente, conversemos de todas maneras sobre estos temas, sobre cómo superar el dolor, sobre cómo comunicarse empáticamente con las personas que están siendo afectadas, también uno, cómo sobrellevar desde el punto de vista del apoyo nuestros propios pensamientos. Y nada, Susana es una experta en el tema. Así que bienvenida, Susana. Muchas gracias por acceder, por ser parte también del club de lectura y por todos los conocimientos que entregas en este libro. Muchísimas gracias, Gonzalo, por esta conversación, por este espacio de experta nada, experta en vulnerabilidad, sí, pero, pero no más ni menos que otros, porque es lo que nos une, ¿no? Como humanidad. Así es que muchas gracias por este espacio y vamos, vamos que se puede. Vamos Viña, vamos Si se puede. Chile. Realmente. Bueno, comentarles a grandes rasgos para quienes todavía no han tenido una aproximación primera al libro, La fuerza de la vulnerabilidad, un relato de luces y sombras, es un ensayo con tintes autobiográficos de Susana Huerta, donde comenta las maneras en que ella ha podido sobrellevar sus experiencias difíciles en la vida, bastantes experiencias difíciles, las herramientas que ella utilizó para conocerse mejor a sí misma, para superar las barreras del ego y desbloquear, por decirlo de alguna forma, un estado de conciencia superior que le ha permitido también apoyar a muchas otras personas. Desde ese punto de vista, se hace relevante esta conversación y partir preguntándote al tiro, Susana, porque en tu libro tú hablas de varios conceptos, uno de los cuales es el del automatismo, y a propósito de eso, lo que nosotros hemos estado viendo, quienes hemos estado cerca de personas que han sufrido pérdidas materiales, pérdidas humanas, la lamentable situación del incendio, eh, suele suceder en estos estados de shock, tanto para las personas afectadas como para las personas cercanas, que empezamos a actuar un poco desde el automatismo también. Eh, eh, Aparecen, ¿cierto?, nuestros hábitos, nuestros condicionamientos, que a veces nos ayudan porque nos permiten navegar de manera tal vez como objetiva, tal vez, por la realidad, pero eso igual es un poco una ilusión y muchas veces también nos impide pensar con claridad o ver el panorama completo. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Qué has visto tú también? ¿Qué situación ves al respecto de esto? Sí, bueno, primero un abrazo enorme a todas las personas que de alguna u otra forma están siendo perjudicadas por este mega incendio. Las personas que han perdido sus familias, pero también las personas que han perdido sus recuerdos, ¿no? Su hogar, sus rincones sagrados ahí. Sí, Mm. me ha tocado subir, gracias a Dios, muy activa en estos días y, y observando lo que tú estás comentando, porque en efecto, desde la neurociencia, ¿cierto? Nosotros sabemos que cuando nuestra vida está amenazada, entramos en un modo automático. Este automatismo, esta palabra que ocupo en el libro, en este caso, es absolutamente y radicalmente real. Nosotros entramos en un modo de sobrevivencia, ¿sí? Y en este modo de sobrevivencia, el cortisol se dispara, ¿cierto? Y nosotros estamos gastando mucha energía para poder estar en este modo lucha, ataque o congelamiento, que son las tres respuestas automáticas que tiene nuestro sistema. Esto es biológico, esto no tiene nada que ver con la intención que yo tenga o el querer ponerle, ¿cierto?, voluntad a esto. Esto es automático, no pasa por el córtex, no estamos procesando, nuestras reacciones son automáticas. Y en este sentido, no solamente el horroroso sábado antepasado, ¿cierto? Sino que el permanecer en el sitio, ¿cierto? El estar en medio de esta zona quemada, el olor, ¿no? La cantidad de gente, porque de repente colapsaron las zonas de siniestrada y llega mucha ayuda, también la delincuencia, desgraciadamente, porque las crisis, como dije yo en un post hace unos días, las crisis sacan lo mejor y lo peor del ser humano, ¿sí? Pero a nivel muy, muy exacerbado. Entonces, en ese sentido,
tomar conciencia de que estamos en este piloto automático por dos grandes razones. Una, porque nosotros necesitamos entender que nuestro cuerpo está haciendo lo que tiene que hacer, que es generar mecanismos de sobrevivencia. Es decir, muchas veces nos quedamos petrificados ante una situación, otras veces atacamos, nos ponemos muy reactivos, ¿no? Y alguien nos toca o nos dice algo y nosotros, wow, disparamos, ¿cierto? Eh, y también desde el punto de vista de el quedarme en esa sensación de callarme, de guardarme, ¿no? Por esto que tú dijiste que siento que otro está más afectado que yo, entonces no tengo derecho a externalizar mis emociones, ¿ya? Y ahí hay un mensaje súper claro, tanto para las personas afectadas como para las personas que estamos siendo testigos, ajenos obviamente, pero testigos de alguna forma. Necesitamos comprender primero que lo que nos está pasando es producto de nuestra biología, porque estamos construidos para sobrevivir y en ese sentido hay personas, hoy día precisamente subí y las personas me relataban porque necesitan hablar a todo esto, ojo, a todos los colaboradores que están subiendo, dejen hablar, escuchen. Ese es el principal aporte que nosotros podemos hacer, escucharles. Las personas que vivieron el trauma de ese incendio necesitan hablar. Por lo tanto, lo que más que agua, comida o cualquier otra cosa, vayan a prestar orejas, ¿sí? Vayan a prestar orejas cálidas, orejas que no juzguen, orejas que no traigan la autorreferencia, no, la otra vez cuando yo estuve en el incierto, no, callemos, callemos y acojamos con nuestra mirada, con nuestro abrazo, con nuestro tacto, toquemos, ¿sí? Estemos, en la medida en que la gente lo quiera recibir, por supuesto, pero escuchemos, porque necesitamos generar puentes para canalizar esta tensión que estamos acumulando todo el día por este cortisol elevado, ¿cierto? Y esto se canaliza a través precisamente de el sacar esta experiencia. Y nosotros que vamos, ¿cierto? También tengamos otras personas que también nos escuchen, ¿sí? Porque Sí, tú has subido a esa zona, ¿cierto? Y lo que uno ve, necesitas procesarlo de alguna manera. ¿Y cómo lo procesamos los seres humanos? Hablándolo, poniéndolo en palabras. Las palabras son los mensajeros de nuestro inconsciente. ¿Sí? sí, oye, y tocaste varios temas bien interesantes, sobre todo el punto de vista de quienes están siendo testigos también. Porque, bueno, tú decías, ¿no? Las crisis sacan lo mejor y lo peor del ser humano. Y también en las redes sociales se ve mucho eso. En las redes sociales también se ve lo mejor y lo peor del ser humano. Entonces, frente a ese tema de la ayuda, tal vez de la impotencia de algunas personas que puedan sentir, por a lo mejor no sentir que están ayudando lo suficiente, personas que les gustaría tal vez estar ahí como con la pala, sacando escombros, un poco tal vez, y voy a ser cuidadoso con mis palabras, tal vez como romantizando un poco la ayuda, ¿no? Es como catártico, ¿cierto? Como ir para allá y sufrir con los otros es una catarsis, el poder estar ahí, ensuciarse y sufrir en la ayuda de las otras personas, pero también, y con esto te voy también llevando hacia el otro tema que te quiero comentar, también obviamente hay un gran tema de ego ahí. Entonces, no siempre la manera más eficiente de ayudar o la manera en que uno puede ser de mayor ayuda es necesariamente la manera que uno más romantiza. Como tú mismo dijiste, a veces solo basta con escuchar. ¿Y qué más, qué acto más humilde? ¿Qué acto menos instagrameable, por decirlo así? Menos publicable en historias. Porque claro, siempre va a ser mucho más publicable el estar ahí. Y por cierto que aquí yo no hago ningún juicio de valor. Toda la ayuda es muy necesaria. Pero lo digo desde el punto de vista de las personas que a lo mejor sienten que podrían estar haciendo otra cosa. Ujú. Entonces, por un lado, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves ese tema del ego respecto de las personas que están siendo testigos y que sienten como esta contradicción interna, pero al mismo tiempo también llevarlo hacia la comunicación con las personas damnificadas y cuál es la manera de abordar ese ego, como tú dices, escuchándolo empáticamente, pero también considerando de que esto es un proceso de largo aliento. Esto va a tomar mucho tiempo, las personas van a tener que conversar y no basta con una conversación en la tarde a la hora del té y poder desahogarse con sus seres queridos y llorar y abrazarse y tener un momento catártico. Esto es un proceso largo de autorreflexión, de autoconocimiento, porque hay personas que han perdido todo y personas que perdieron cosas de su fruto, de su esfuerzo. Entonces también es un golpe al ego muy importante que puede echar abajo a cualquier persona. Entonces, desde esos dos puntos de vista,
es un tema que tú también trabajas mucho en el libro, que es el tema del ego. ¿Cómo también ves ese concepto en los dos puntos de vista, tanto del que Uy, ayuda como del que recibe la ayuda? sí, esto es bastante largo, ¿ya? Así que voy a tratar de poner como puntos muy, muy sucintos para no extenderme, pero vamos por el lado de las víctimas, ¿no? La víctima evidentemente está en estado de shock. Y en estado de shock lo único que escucha va a ser al ego. Esto, y sigo insistiendo, esto es automático, ¿sí? Tendríamos que tener mucho desarrollo de autoconciencia para poder en este minuto, en el shock en que están las personas, controlar esta respuesta egoica y sacar su yo superior o su self, ¿cierto? En este minuto, las personas que están en la situación de víctimas del incendio están en estado de shock. O sea, ellas están en el automatismo de la sobrevivencia, insisto en eso. Ellas están preocupadas de que no les roben sus enseres, lo poco que tienen, que les han donado, ¿cierto? Porque desgraciadamente hay que decirlo. En este minuto yo vengo precisamente de uno de los sectores de Monte Sinaí, en donde la gente decía, aquí necesitamos carpa, necesitamos saco de dormir, necesitamos colchoneta, porque no nos podemos mover de acá, porque lo poco que va llegando se lo roban. Entonces, son situaciones de sobrevivencia, ¿ya? Y ahí lo que se maneja en este minuto es, que lo hablábamos incluso con una dirigente, ¿cierto? El que hay muchos dirigentes que están posponiendo su propia autoayuda, digamos, en su casa para ir a la ayuda de sus vecinos, porque están en una acción de Ubuntu, ¿ah? Como ya lo mencionaba, ¿cierto? En una acción de ser en los demás. Es decir, el liderazgo innato que está sustentado un poco por el ego, ¿sí? Porque el ego te dice tú primero, pero acá se transforma en Ubuntu porque inmediatamente aparecen estas personalidades en donde se nota que somos personas que no vamos a poder ser felices mientras el otro esté sufriendo. Entonces, si yo tengo algo que el otro le falta, va a aparecer inmediatamente este mecanismo de ir a apoyar, pero en el trasfondo, ¿cierto?, de que hay que tener ojo porque el autocuidado es primero. Es decir, si yo no me estoy preocupando de alimentarme bien, y con esto quiero decir que, ojo, es bueno que suban sándwiches, sí, pero de repente un consomé, una fruta, ¿sí? O sea, estoy mandando varios mensajes, porque cortémoslo con el sándwich, esa persona comiendo todos los días sándwich va a tener problemas sí o sí, entonces, ok, Sí, pero preocupémonos, ¿cierto?, de ciertas cosas que el normal no se preocupa, porque si yo no me encargo de que mi sistema funcione bien, voy a terminar enfermándome más y tampoco voy a poder estar ayudando, porque este sistema automático va a hacer que me resienta, ¿sí? Y empiece con, mira, este vecino hace tal cosa, o empiezo a juzgar a los demás, ¿sí? O mira lo que están haciendo. Ok, ellos tienen todo el derecho del mundo, ¿sí? Porque están en la situación de una crisis, de un duelo, de una pérdida espantosa. Pero nosotros los testigos, ¿sí? Y aquí voy a decir algo que a lo mejor a algunos les va a doler, pero asumo, lo digo con respeto, pero también con un llamado de humildemente a la acción con criterios de realidad desde el otro lado, que es no toda ayuda sirve. Esa frase que tú escuchas, toda ayuda sirve. No, señor, la ropa no sirve. Incluso en algunos lados, ¿cierto? Que hay problemas de accesibilidad, que llegan los camiones cargados, pero abarrotados de alimentos. Hoy día me decía, ¿y a dónde cocina la gente si no tienen cocina? claro. O sea, ¿qué sacan con llevar kilos y kilos de arroz y fideos si no tienen dónde cocinar? Entonces, Solo a y propósito de eso, a un escuchar. detalle, un detalle muy pequeño, solamente ahí, también conversando sobre el tema de los centros de acopio, también la ayuda que está llegando, oye, la necesidad también de algo tan sencillo como cajas de plástico para poder guardar las cosas, para poder organizarlas, porque llegan Mesa, muchas cosas y no tienen dónde guardarlas, entonces eso me hace mucho sentido lo que tú dices, o sea, con criterio de exacto. realidad. Pero para eso hay que ir a escuchar. Por eso te decía antes, ¿sí? O sea, en vez de que yo mire mi realidad desde mi paradigma, ¿cierto? Desde mi foco, yo primero, si es que voy a llegar, porque ya es una locura llegar, digamos, porque hay mucho bloqueo en ese sentido, mucho, mucho atasco, mucho auto, es llegar primero a preguntar, a conversar, conectarte con redes. Aquí es súper importante que tengamos que no somos seres aislados. Aquí lo que pasó el domingo, ¿cierto? Después del sábado, el domingo, es que las personas salieron en sus autos particulares y se fueron a las zonas de desastre a llevar agua, evidentemente alimentos, bien, pero aquí lo importante es que nos conectemos.
Nosotros conocemos líderes, conocemos dirigentes vecinales, conocemos personas que están a cargo de ONG, conocemos, confiamos en algunas de ellas, en algunas no, pero en las que confiemos, preguntemos. No, ese afán de ir a aparecer es ego en su máxima expresión, porque yo tengo un sentimiento de culpa porque no me merezco el estar comiendo tranquilo en mi casa y durmiendo en mi cama si hay otro que está sufriendo. Eso se llama ego y necesitamos Eso, reconocerlo y enfrentarlo. ¿Sí? sí, eso es muy, muy real. Y sí, o sea, qué bueno que también este mensaje llegue porque es muy relevante. Claro, suena contundente decir no toda ayuda sirve, pero es verdad. Es que, La primera ayuda siempre es la que viene con el criterio de realidad, de escuchar, de conocer, de ir a las redes. Es bien interesante este fenómeno que yo también he observado mucho de hacer estas campañas como de colecta. Muchas personas prefieren mil veces donar su dinero a una persona particular exacto, porque la conocen y porque saben que esa persona está conectada directamente con las familias, que donar su dinero a una entidad abstracta que muchas veces no tiene rostro detrás exacto, y que, bueno, uno pone la plata y al final, bueno, no sabe dónde llegó a parar. tal cual. Entonces, claro, eso de las redes también me hace mucho sentido, tanto sentido que también tiene mucho contexto, tiene mucha relación con también uno de los grandes conceptos de tu libro, que probablemente sea también uno de los más desconocidos. Así que también a propósito de este tema, te voy a pedir, obviamente, que elabores un poquitito sobre tus reflexiones, pero en primer lugar, que puedas definir también para las personas que es la primera vez que escuchan el concepto de Ubuntu Ujú. que tú en las primeras páginas de tu capítulo 3 lo pones como soy porque somos, pero es mucho más que eso y tiene mucho trasfondo. Y entonces, claro, el ser porque somos te vincula al tema de la red, del contacto, de ser más que una sola persona, te libera también del ego, es como una especie de, como de contraposición del ego también. Entonces, en primer lugar, preguntarte o sea, pedirte que definas un poquitito el concepto para quienes nunca lo han escuchado y después vinculémoslo con el tema que estamos hablando. Sí, feliz. Ubuntu es una filosofía que se origina en la tribu Xhosa, en el corazón de África, ¿no? Es la filosofía que sustenta las bases del apartheid, que es esta lucha que encarna Nelson Mandela para liberar la segregación de Sudáfrica, ¿no? La segregación que separaba a los negros de los lugares donde solamente los blancos podían estar. Entonces, la filosofía dice que nosotros estamos parados sobre los hombros de la humanidad que nos precedió. Es decir, si yo sé que las serpientes son dañinas, ¿cierto? Si yo sé que hay arañas que me pueden picar y me pueden matar, no es porque yo lo haya vivido, lo haya experimentado, viene en el ADN, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos una carga genética construida de milenios de historia de seres humanos que han sobrevivido con condicionantes que es heredable, ¿sí? Por lo tanto, yo no puedo creerme un ser humano especial por el solo hecho de que yo sé ciertas cosas y yo tengo una manera de ver la vida. Estamos parados sobre hombros de personas que ya han experimentado y que nos han legado una experiencia de vida y de sobrevivencia. Por lo tanto, decir soy porque somos no es solamente yo soy en este minuto porque estoy con Gonzalo y si no fuera por Gonzalo que me invita a conversar del libro, esta conversación existiría, ¿sí? Esto es real y es presente. Pero también yo soy en la humanidad, ¿vale? Yo soy en este minuto en las personas que están en la zona cero, digamos, como se llama, ¿no? Yo soy en las personas que están, por ejemplo, atiborrando las calles en este minuto de la zona cero. También soy en ellos. Es decir, cuando yo me paro acá delante de ustedes a decir, ojo, que el querer ayudar desde mi percepción también es ego, es porque yo también lo sentí así. O sea, ¿a qué voy? El Somos. Ubuntu implica que yo no hago esto. Tú hiciste, tú dijiste, tú pensaste, porque cuando yo hago así, tengo tres deditos que me están apuntando a mí. Ojo con eso. Ubuntu es ser parte de algo más grande que yo que me contiene, que se llama humanidad, en donde está mi inconsciente también. Entonces, en concreto, obviamente que yo tengo la sensación de que el otro me necesita.
El damnificado me necesita, ¿sí? Y en ese sentido soy Ubuntu. ¿Dónde aparece el ego? Cuando yo digo, esta persona necesita esto, 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 ¿y por qué? Porque yo lo creo así, ¿sí? Y el Ubuntu dice, no, el Ubuntu implica que yo me pongo a pensar, a ver, a sentir desde los ojos del otro, no desde mí. ¿Sí? Entonces lo que busca el Ubuntu es que yo no me separe de ti para que seamos uno, sino que me una a ti. Es decir, somos uno, pero desde ti, no desde mí, ¿sí? Y en ese sentido, súper concreto, ser Ubuntu en este minuto en Viña del Mar, en la quinta región, es ir o conectarte, como decíamos recién, con otras personas que están siendo protagonistas en terreno, que están por distintos motivos subiendo todos los días, y preguntar, ¿qué necesita la gente? Y desde las necesidades e intereses de los demás, ir en mi aporte silencioso, sin Instagram, sin hacer show de lo que está sucediendo. Porque eso no solamente no es ser Ubuntu, sino que es ponerme nuevamente el ego encima, es decir, mira, mírenme, yo estoy ayudando. Si yo necesito hacer eso, me tengo que revisar, porque aquí la ayuda es silenciosa. Es un tema bien profundo, pero en lo concreto, soy porque estamos siendo, ¿sí? Implica que yo me vacío de mí, de mis condicionamientos, de mis creencias, de mi historia, de mis experiencias, porque si yo he presenciado un incendio, me ha pasado, muchas personas me dijeron, es que yo estuve en el incendio, sí, pero es que los incendios no son iguales. Y da lo mismo tu experiencia. Aquí tenemos que ir a poner al servicio de esta persona que están pasando en este incendio. ¿Me sigues? Es decir, me vacío para poder ponerme al servicio del otro. Sí, y claro, desde esa perspectiva y retomando lo que conversamos en el punto anterior, ¿qué es más Ubuntu o que el acto humilde de escuchar? Porque no hay nada más, claro, humilde o que te disocia del ego que ponerte en el lugar de otra persona, escucharlo, desprejuiciarte, despejarte también de ese condicionamiento de qué es lo que yo creo que las otras personas necesitan e ir y conectar. Entonces, creo que todos estos temas han sido muy relevantes para poder reflexionar en torno a cómo nos estamos comportando, tanto a nivel individual como colectivo. El fin nunca es enjuiciar, porque siempre se valoran las buenas intenciones de las personas, eso no está en juego, las buenas intenciones están, pero sí también dar una mano o dar un espacio reflexivo para nosotros, ¿no? Para las personas que estamos viviendo desde una cara distinta, que estamos pasando también por otros, eh, como por otras dificultades tal vez emocionales que no son las mismas del automatismo, tal vez, son tal vez más introspectivas, como más de autojuicio, puede ser. Muchas personas deben estar pasando por eso. Lo he visto también, lo he vivido yo también. Entonces, te agradezco muchísimo, Susana, que te des el espacio para entregar este mensaje con tanta contundencia y con tanta claridad. Ojalá que este video lo puedan ver muchas personas, que les ayude también a orientarse en este caos emocional y también material que vamos a vivir, que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo por varias semanas más, porque como te decía off the record antes de que empezáramos a conversar, las semanas que vienen también son las más solitarias para las personas damnificadas, porque en este también, como, tal vez como en este teatro del ego, eh, y después del Instagram, cuando se va a la tele, cuando se van los influencers, que por cierto que ayudan mucho y que Muchísimo. dan visibilidad, pero cuando se acaba la visibilidad y esto también es algo que estábamos hablando antes, se normaliza la situación, que es un vocabulario que se utiliza, ¿no? La gente así, no, volviendo a la normalidad, se está normalizando la situación. Eh, Claro, la gente vuelve a otro tipo de automatismo, vuelve al trabajo, vuelve a su ego, vuelve a preocuparse de sus cosas cotidianas y las personas que están ahí aún sin poder, sin haber reconstruido su casa, todavía ahí con su incertidumbre, todavía en un automatismo de supervivencia, es cuando más solas se sienten. Sí, no, Entonces espantoso. ahí A propósito de lo la palabra ayuda mucho. normal,
lo más egoico que hay, ¿no? Porque normal es desde mi perspectiva. ¿Qué es normal? Mm, claro, normal para ¿Sí? mí. Normal Normal para para mis mí. hábitos. Exacto, así que totalmente egoico. Sí. Entonces, No, desde mi Gonzalo. perspectiva, creo que es muy relevante. Sí, perdón. No, que creo que es muy relevante y agradezco mucho que nos estemos dando este espacio, nada, que quieras transmitir tus conocimientos, tus reflexiones, que son muy relevantes. Y nada, hacer de nuevo ese llamado a que las próximas semanas son probablemente donde más se va a necesitar ese Ubuntu. Sí, Porque claro, ahora hemos totalmente. visto afortunadamente una gran explosión de intención que Pero igual hay que habla bien, o sostener. sea, Mm. muy contento de esa catarsis colectiva de la gente de que va a ir a apoyar, pero claro, ahora vienen las semanas más intensas emocionalmente. Sostenerla y sobre todo que los grupos etarios tienen distintas necesidades. Entonces, por ejemplo, hoy día hablaba una persona que me decía, ojo con las personas que tienen diabetes porque están comiendo mucho pan y fideo. Los niveles de Claro, insulina se van a disparar. O sea, necesitamos empezar ahora a hilar un poquito más fino. Ya pasamos la primera semana, que es la semana de la sobrevivencia, y ahora vámonos un poquito más fino. Y una de las cosas más bonitas del Ubuntu también, para cerrar, es que nosotros tenemos como la perspectiva, desgraciadamente, desde la mente racionalista descartiana, ¿cierto?, del siglo XVIII, de que lo que yo puedo hacer no sirve para la gran cantidad de daño y de pérdida, ¿sí? Y ahí yo posteé el otro día una leyenda del colibrí y del jaguar, ¿no? Que en un mega incendio forestal está el colibrí, ¿cierto? Yendo a buscar en su piquito, pequeñito, ¿cierto? Agua al lago para tirarlo al incendio. Entonces el jaguar se mata a la risa, le dice, ¿qué estás haciendo? No vas a apagar el incendio. Entonces el colibrí le decía, yo sé que no voy a apagar el incendio, solamente estoy haciendo mi parte, porque soy parte de esto. No puedo no intentarlo, ¿sí? Y en ese sentido, ese granito implica de repente apadrinar una familia, una, ¿sí? mm, Pero apadrinarla en el tiempo, exacto. ¿sí? Y ahí hay una labor que tenemos ahí como grupo, como sociedad, como Viña Marinos, quizás como de la quinta región o de organizaciones que puedan sostener en el tiempo, a lo mejor no ayudar en general, pero apadrinar a una familia, apadrinar a un grupo de personas y hacerle el seguimiento. Eso, querido Gonzalo. Hay tanto que decir aquí, pero ya está. Muchísimas gracias por este espacio. Y excelente el llamado. Nada, muy de acuerdo. Para quienes están viendo este video también, nada, ojalá que les haya servido para reflexión, una conversación breve que obviamente daba para mucho, pero claro, queremos difundir este mensaje rápido, eh, que dé alimento, que sea nutritivo para la conversación y la introspección. Y bueno, pasarles el dato también, que si quieren conocer a Susana, conversar con nosotros, seguir profundizando en los conceptos que hablamos, que son muy interesantes, automatismo, ego, Ubuntu y muchos más, dos invitaciones. Una, a que tengan el libro de Susana, La fuerza de la vulnerabilidad, que es un gran libro, está muy bien explicado, es muy claro, es de muy amena lectura, muy importante para el ejercicio introspectivo. Y si lo ven a tiempo, cordialmente invitadísimos a la reunión que vamos a tener este sábado 17 de febrero en el café El Pasaje, que está en 9 Norte. Nos vamos a juntar ahí en la mañana a las 10. Vamos a conversar con Susana, vamos a hablar de estos temas y otros, vamos a hablar también del libro, nuestra experiencia en la lectura. Así que nada, invitadísimos, invitadísimas y muchas gracias por escucharnos, por escuchar a Susana también. Gracias, Feliz, Susana, te feliz. Un pasaste. abrazo. Mucho amor para todos. Gracias, Gonzalo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.